Hoy sí, ya soy anfitrión de la reunión. eh, entonces, bueno, apaché aquí silenciar a todos. Entonces, vamos a ver. Pues en teoría ahí estamos. No tiene que haber interrupciones el día de hoy, como lo fue el día lunes. Pero igual siempre no está de más que estén pendientes ahí de su micrófono, sus cámaras, ¿verdad? Cualquier cosa. Estar al pendiente ahí que no se les active ni nada para no interrumpir la clase. Y pues no solo respeto a mí como docente, sino también a todos ustedes como compañeros, ¿verdad? Como estudiantes, que la mayoría están poniendo atención a la clase. Entonces, para las personas que no están poniendo atención a la clase, sí, por lo menos que verifiquen si su micrófono está apagado, igual sus cámaras, ¿verdad? Para no tener ningún tipo de interrupción durante la ponencia del día de hoy. Miren, ya hoy propiamente entramos, gracias a Dios, ya en materia, puramente el día lunes. El AYA no nos dio tiempo de empezar el día lunes, ya vamos a empezar el día de hoy. Estaba viendo yo la programación de clases y solo nos quedan 4 clases, son 2 semanas de clase para que inicien ya las evaluaciones y no hay ningún corrimiento en las fechas, que sería más o menos entre mediados y finales de agosto, para que lo tomen en cuenta. Se está pasando bien rápido el tiempo, entonces ya solo nos quedan 2 semanas de clase. Como les digo, si no hay ningún corrimiento, todavía horarios oficiales no hay, según es la programación que vio un inicio. Puede variar, ¿verdad? Pero en base a eso es que nos estamos organizando. Pero bueno, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Como les comenté en la clase de lunes, yo espero realmente poder abarcar el contenido antes de cumplir la hora y media de docencia. Lamentablemente en la clase del día lunes incluso me pasé unos minutitos ahí. Espero que el día de hoy podamos hacerlo un poco más puntual y un poco más rápido, ¿verdad? Siempre, claro, cumpliendo con los estándares de la cátedra, que ustedes comprendan lo que vamos a platicar el día de hoy. Y si tienen alguna duda o desean participar para aportar algo, pues bienvenido, ¿verdad? Entonces me levantan ahí la mano cuando quieran participar o la palabra. Voy a empezar a compartir pantalla. Ven ahorita mi pantalla, ¿verdad? Ven la presentación. Felix se ve. Sí, Sí, licenciado. muy bien, entonces pues hoy iniciamos la clase 4. Antes de iniciar en materia propiamente, vamos a terminar la última colita de algunos conceptos o definiciones que hemos tratado durante las clases, pero ya propiamente el día de hoy para cerrar el tema, ya aterrizando propiamente en las definiciones, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a iniciar la clase platicando de los latifundios y minifundios. Estos realmente son conceptos muy sencillos, bastante sencillos de comprender. No nos vamos a abarcar mucho tiempo en este asunto. Prácticamente la definición está en la pantalla. Entonces, un latifundio es una gran extensión de tierra. Esta es la diferencia que ustedes tienen que recordarse, es la diferencia más importante entre latifundio y minifundio. Latifundio es una gran extensión de tierra que pertenece a un solo propietario, ¿sí? Y suele ser una tierra cosechable y que brinda frutos tanto al propietario como a las personas que trabajan en ella. La parte determinante, como les mencionaba, del latifundio es que es una mayor o una gran extensión de tierra, a diferencia del minifundio, que es una extensión de tierra, pero más pequeña, ¿sí? La cual en la mayoría de veces resulta poco rentable, que es aquellas tierras que vimos la vez pasada, que no son tan fructíferas en el momento de cosechar, ¿sí?
entonces no da los frutos suficientes para costear el trabajo que exige su explotación, ¿sí? Al final, como les mencioné, lo más importante o la diferencia más importante entre latifundio y minifundio que quiero que ustedes tengan siempre en mente es que el latifundio es una mayor extensión de tierra y el minifundio es una menor extensión de tierra, ¿sí? Al final, el espíritu de ambos, tanto latifundio como minifundio, es la explotación de la tierra. Ambos tienen un propietario, ¿sí? El latifundio tiene un propietario, el minifundio también tiene un propietario. Entonces ahí estamos como igual, digamos, entre ambas figuras. Ambos sirven para cosechar la tierra y obtener ganancias de ella, ¿sí? Ambas. La diferencia, otra diferencia aquí es de que obviamente el latifundio, al ser un poco más grande su extensión, suele haber lugares o en sí la tierra en general del latifundio, que comprende el latifundio, es más fértil para cosechar que un minifundio. Al tener una pequeña extensión de tierra, si esa pequeña extensión de tierra no es tan fértil a la hora de cosechar, ahí es un poco más difícil de obtener ganancias de la tierra y se tiene que generar un poco más de inversión. Pero al final de ambas se obtiene ganancia, ¿sí? La diferencia más importante es la extensión de tierra. Una tiene más, otra tiene menos, ¿sí? Entonces a eso nos referimos con un latifundio y un minifundio. La agricultura propiamente, como ya la hemos platicado, tal vez no como qué es la agricultura, sin embargo, nosotros ya hemos visto a nivel macro en todas las actividades desde la clase uno que ha realizado el ser humano a lo largo de toda su historia, ya hemos visto que uno de las actividades primordiales desde los inicios de la humanidad ha sido el tema de la agricultura, ¿sí? Como fuente principal de ingreso y como fuente principal de subsistencia del ser humano. Pero ahora, ¿qué es la agricultura? Es una actividad, como lo menciona o lo pueden ver ustedes ahí en la presentación, que ocupa la explotación de las plantas y los animales para el uso y consumo humano, ¿sí? La agricultura comprende la explotación de los recursos naturales, ¿sí? Para la subsistencia del ser humano. Al hablar nosotros de subsistencia, ¿sí? Es todo lo que nos engloba o comprende nuestro diario vivir. Dentro de ellos está la comida, ¿sí? La explotación de esta tierra a través de la agricultura, de esta acción de la explotación de la tierra, nosotros obtenemos nuestro alimento, nuestra subsistencia. Pero la subsistencia no termina ahí. Para seguir trabajando la tierra, seguir cosechando de la tierra, las personas necesitan ir creciendo cada vez más y para ese crecimiento se necesitan operaciones cambiarias, que fue ya lo que vimos, operaciones económicas. Entonces la agricultura, los frutos y los productos que da la agricultura también sirven no solo para la subsistencia en alimento, ¿sí? En alimento de las personas como tal, sino también en lo económico. La agricultura sirve para sostener económicamente a las familias que se dedican a esta actividad. Y en sí, al final de cuentas, si ustedes lo ven, la agricultura es toda una cadena económica y es toda una cadena de subsistencia, ¿ya? Todo empieza ahí en los campos de agricultura con las personas que trabajan la tierra, los productos que estas personas generan de esa tierra, que se los adquieren otras personas y esas personas son las que ponen en el mercado finalmente el producto para que nosotros, ¿sí? Como consumidor final, los adquiramos y subsistamos de ellos, ¿sí? Y los adquirimos mediante el pago, ¿sí? Nosotros compramos esas verduras, nosotros compramos esas frutas y ese pago le sirve a la persona que adquirió el producto ya cosechado y al agricultor que lo cosecha y trabaja la tierra. Entonces es toda una cadena, ¿sí? De subsistencia, ¿ya? Derivada de la explotación de la tierra. Entonces de eso se trata y eso es la agricultura. Ahora, propiamente en el vocablo agricultura, ¿sí? Proviene, al igual que pues todas nuestras palabras del idioma español, del latín.
ager o agi, que significa campo o terreno. ¿Sí? Esa es la primera. Agri es campo y cultura significa el cultivo de la tierra, trabajar la tierra. ¿Sí? Entonces, agricultura significa, a nivel macro de la palabra, trabajar la tierra, el cultivo de la tierra, ¿sí? Todas las actividades que engloban el trabajo a la tierra. Eso es la agricultura, ¿sí? Vamos bien hasta aquí. En la agricultura, latifundio y minifundio. No hay ninguna pregunta o comentario. Todo bien, Lick, gracias. Bueno, entonces, dejando Gracias. estos conceptos ya claros, vamos a entrar ya a hablar finalmente de lo que es el derecho agrario. Pero antes de empezar a hablar del derecho agrario, esta sí, espero yo que participen algunos contestándome. ¿Qué entienden? Porque ya acabamos de ver qué es la agricultura, ¿sí? El agrario deriva obviamente de la agricultura, eso ya nos quedó claro ahorita, ¿sí? Ya sabemos qué es lo agrario, ya sabemos qué es la agricultura, pero ¿qué es el derecho? ¿Qué entienden ustedes como el derecho? Eso ya lo vieron desde el primer año, ya son alumnos de tercer año, lo vieron en introducción al derecho, lo han visto en otras áreas del derecho que han llevado. ¿Qué es el derecho? ¿Qué comprende el derecho? Podría ser la norma que regula el uso y consumo de la tierra, la utilización de la tierra, licenciado, porque por ser se convierte como que en un instrumento básico para el consumo, la agricultura de los alimentos, que es un consumo básico para la sociedad. No. Sí, gracias, Rosario. Pero digamos, antes de entrar propiamente en lo que es ya junto, tanto el derecho como el derecho agrario como tal, como un conjunto, en sí solo el derecho. ¿Qué es el derecho como tal? Solo el derecho. ¿Qué entienden ustedes como el derecho? Las normas que regulan el comportamiento de la sociedad en el exterior. Ajá, ¿alguien Comportamiento del más? ser humano en sociedad para el bien común. Ajá. El conjunto de normas jurídicas imperativas que regulan la conducta del ser humano en la sociedad. Sí, exacto, exacto. Entonces, tenemos bien claro ese concepto de que el derecho en general, estamos hablando de todo, el derecho penal, el derecho administrativo, derecho civil, agrario, constitucional, todos los derechos al final derivan del concepto general de qué es el derecho, ¿sí? Y el derecho engloba todas las reglas, todas las normativas, todos los principios que regulan el actuar de las personas en la sociedad, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con nuestro actuar dentro de la sociedad, eso está regulado y eso es el derecho, ¿sí? Regula el actuar de cada una de las personas a nivel mundial, porque para eso también está el derecho internacional, a nivel mundial, no solo en un país, sino también hay normas internacionales que rigen a nivel de varios países, de varios estados, no solo en un estado, el actuar de la sociedad, ¿sí? Determina una forma en que las personas tienen que llevar su vida, tienen que llevar sus actividades, establece límites, ¿sí? En cómo tenemos nosotros que comportarnos ante una sociedad. Eso es el derecho. Excelente ahí para las compañeras que participaron. Eso propiamente es el derecho. Ahora bien, entonces ya entendimos qué es el tema agrario, ¿sí? ¿Qué es la agricultura? También tenemos claro qué es el derecho. Ahora bien, entramos ya al área o a la rama del derecho agrario. Al final les puse una definición propia. Antes de leer la definición propia, también les puse tres definiciones de algunos juristas que me parecieron las más entendibles y aplicables al desarrollo de nuestro curso. Vamos a ir leyéndolas.
La primera establece que es el conjunto de todo tipo de normas y disposiciones en general, doctrina, jurisprudencia, que se refieren a la propiedad rústica y a las explotaciones de carácter agrícola. Otra definición de otro estudioso del derecho indica que es una disciplina especial jurídica cuyas normas rigen las relaciones de las personas y los bienes en la actividad de trabajo agropecuario. La última definición que le cité de algún jurista es el conjunto de normas jurídicas que en cada país regulan la tenencia, distribución y explotación de la tierra y las relaciones en las personas que intervienen en tales actividades. Algo muy importante, no solo en derecho agrario, sino que ustedes tienen que entender a la hora de definir un derecho. Les preguntan qué es derecho civil, les preguntan qué es derecho mercantil, qué es derecho penal, en nuestro caso, qué es derecho agrario, ¿sí? Este tipo de preguntas son preguntas de cajón en un examen de semestre, digamos, y también en un examen técnico profesional. Digamos, usted se sienta y casi que las primeras preguntas que le hacen es ¿qué entiende usted con el derecho que se le está examinando? ¿Sí? Derecho mercantil. ¿Qué entiende usted con derecho mercantil? Entonces, si ustedes no contestan o no saben qué contestar o no contestan propiamente esta pregunta, el examinador va a decir, bueno, ¿qué me va a contestar de bien en las demás preguntas si no sabe ni siquiera de qué trata el derecho del cual se le está examinando? ¿Sí? Entonces, como un tip, digámoslo así, para que ustedes se les facilite un poco más la definición del derecho que se va a estudiar o que van a estudiar independientemente de qué clase sea, divídanlo mentalmente así. Primero el derecho, ¿sí? ¿Qué es el derecho? Y después la materia que está estudiando este derecho. Fíjense bien en las definiciones que yo les puse aquí al inicio, en las 3 definiciones. Siempre el derecho se empieza definiendo sobre qué es el derecho en sí. Ya platicamos que el derecho es el conjunto de normas, principios, disposiciones que regulan el actuar de la persona en una sociedad. Casi que todas las definiciones del derecho empiezan de esa manera, definiendo primero qué es el derecho, ¿sí? Si se dan cuenta, en la primera definición es el conjunto de normas, disposiciones general, doctrina, jurisprudencia. Ahí está definiendo primero el derecho. Todo lo que engloba el actuar de una persona en esa determinada, en ese determinado tema o clase o área del derecho. Sí, pero todo empieza con, es una norma, es un conjunto de normas, disposiciones de carácter general, que provienen de la doctrina, de la jurisprudencia, de los principios, todo inicia así. Sí, dense cuenta en las demás definiciones, así también de alguna u otra manera los juristas que se les citó aquí, así empiezan definiéndolo, como que es el derecho. Entonces, si nosotros tenemos presente en nuestra mente qué es el derecho, como tal el derecho, ahí ya tenemos la primera parte de nuestra definición, ¿sí? Ahora la segunda parte de nuestra definición es ya entender la materia que estamos definiendo. ¿Ya? En este caso, el tema agrario. Ya vimos que el tema agrario es todo lo que se refiere al trabajo de la tierra, todo lo que se refiere a la tierra y lo que ésta produce, ¿ya? Entonces, entendiendo qué es el tema propiamente agrario, ¿sí? ¿Qué es la agricultura? Ya podemos unificar esa definición del derecho con el tema agrario, ¿sí? Que fue lo que al final yo hice en esta definición propia que creé que es la número 4. Es todo aquel conjunto de disposiciones y normas jurídicas, principios, fuentes históricas. Fuentes históricas lo agregué porque ya vimos en las primeras clases que el tema agrario, que se ha derivado en derecho agrario, viene desde el principio de la sociedad. Entonces yo agregué aquí fuentes históricas, jurisprudencia y evolución social. Ahí estamos definiendo lo que engloba el derecho, ¿sí? Que lleva a conformar relaciones entre personas y el uso de la tierra. Ya aterricé en qué es el área del derecho que estoy tratando, que es el agrario, ¿ya? Entonces, mi recomendación es que ustedes no se aprendan nunca ninguna definición
en la mente, digamos, que la tengan en la punta de la lengua, que se la memoricen, porque normalmente las personas memorizamos por elementos o por partes, ¿sí? Entonces, si una parte de esa memorización falla, ¿sí? Se me olvidó decir principios. Lo que pasa es que uno se bloquea y se le olvida todo lo que sigue de la definición. Eso es lo importante, es que no nos aprendamos a memoria el derecho, nunca. Nunca hay que aprender de memoria el derecho, porque nos tendemos a confundir. A veces uno dice, se me fue este elemento y se me olvidó la definición. Lo que tenemos nosotros que hacer es entender la materia, ¿sí? Entonces al final nosotros vamos desarrollando, si entendemos la materia, entendemos el derecho, vamos desarrollando nosotros nuestra propia definición del derecho. Obviamente, tiene que cumplir con los requisitos, ¿verdad? Del derecho. El derecho engloba normas, engloba principios, doctrina. Eso es de cajón, ¿sí? Por ejemplo, en este derecho que habla o deriva mucho de la historia del ser humano, de la evolución del ser humano, por eso es que acabamos de ver las etapas. Yo le agregué aquí fuentes históricas, evolución social, ¿sí? Porque es hasta el momento cómo ha llegado a convertirse en derecho agrario, ¿sí? Y que regula las relaciones de las personas con el uso de la tierra. Regula todo lo que tiene que ver con la tenencia de la tierra, con la explotación de la tierra, ¿sí? Eso es el derecho agrario. Entonces, traten siempre a la hora de estudiar, porque espero que estudien no solo para el examen, sino para la vida como profesionales. Nunca se aprendan de memoria una definición, nunca se aprendan de memoria el derecho, no sirve. No funciona así como se estudia el derecho. El derecho se estudia comprendiéndolo. Si uno lo comprende, si uno lo entiende, va a poder definirlo, va a poder decir sus principios, va a poder decir sus características, sus elementos, ¿sí? Entonces, ¿quedamos claro con qué es derecho agrario? Unimos derecho, unimos el tema agrario de la agricultura y lo fusionamos para tener definiciones como las tres primeras que tenemos aquí, que son de otros juristas que han dado su opinión o su aporte en el tema, y finalmente hice yo mi propia definición del tema, ¿sí? ¿Quedamos claros con qué es derecho agrario? ¿Comprendieron bien? ¿Hay alguna duda? Claro, licenciado. Muy claro. Todo claro, Gracias. licenciado, gracias. Muy bien. Entonces, nos vamos a la naturaleza jurídica de este derecho, de nuestro derecho agrario. Este tema ya se los había platicado creo que fue en la primer clase. Es un tema que habíamos platicado en la primer clase. Ustedes recordarán que yo les dije que existen diversos juristas, unos que dicen que el derecho agrario es del área privada del derecho, otros dicen que es del área pública del derecho, otros dicen que es mixto, perdón, otros dicen que es del área social del derecho. Pero el derecho agrario, y yo les comenté que digamos, si lo queremos englobar, encuadrar o encasillar al derecho agrario en un área específica del derecho, la más correcta es el área social del derecho, en donde también está, o recientemente lo han incorporado en esa área del derecho, el derecho laboral, ¿sí? El derecho agrario también, su ubicación más correcta es en el área social del derecho, ¿sí? Sin embargo, el derecho agrario, por su naturaleza en sí, lo que busca, de dónde nace, cuál es el propósito, cuáles son sus principios, sí que es lo que busca, depende mucho de cada país, de cada estado, encuadrarlo en un área. ¿Por qué depende? Platicamos las clases pasadas del tema capitalista y el tema socialista, ¿sí? Obviamente, si estamos en un país con un sistema socialista, van a englobar
al derecho agrario como el área, dentro del área pública del derecho, ¿sí? Si estamos en un sistema capitalista, va a tender un poco más el derecho agrario a irse al área privada del derecho. ¿Por qué? Porque al final, si un país tiene un sistema capitalista y bajo ese sistema ha regido su legislación y su sistema, bueno, sus políticas sociales, sus políticas públicas, económicas, entonces por lógica el derecho agrario se va a inclinar un poco más a pertenecer al área privada del derecho, ¿sí? Por cómo se va a aplicar el derecho agrario en ese momento o en esa situación, en ese estado, ¿ya? Lo mismo pasa con estados socialistas. El estado socialista, al tener ideas más equitativas, más igualitarias, obviamente sus políticas públicas, económicas, sociales van a ir más encaminados a la gente, ¿sí? Entonces el derecho agrario lo van a colocar o se va a inclinar más en su formación o en su desarrollo en ese estado, en ese país, en el área pública del derecho. ¿Sí? Entonces, tienen razón los juristas que dicen que es privado, tienen razón los que dicen que es público y los que dicen que es mixto. ¿Por qué? Porque al final depende de cómo se aplica el derecho agrario en cada país, en cada estado. Hay países que lo detienen un poquito y lo aplican, pero metiendo también el tema un poco capitalista. Hay otros países que lo aplican a plenitud con un régimen socialista, ¿sí? Entonces ahí el derecho agrario es pleno y público, ¿sí? Sin embargo, no podemos negar, y es por eso que yo lo considero lo más correcto, que el derecho agrario se englobe dentro del área social del derecho, independientemente si es un sistema capitalista, si es un sistema socialista, etcétera. Es innegable, no podemos negar que el derecho agrario va destinado a la protección de las personas que se dedican a la agricultura, que se dedican a trabajar la tierra. No importa si es el capitalismo, si es el socialismo que está gobernando, al final el fin supremo, el fin primordial del derecho agrario es la gente. Aunque lo queramos disfrazar, minimizar, etcétera, el derecho agrario, su fin principal es la gente, ¿sí? Las personas que trabajan de la tierra, que cultivan, que son agrícolas, ¿sí? Es innegable, no se puede cambiar, porque ese es el derecho agrario, si no, pues no sería el derecho agrario, ¿ya? No habría sentido del derecho agrario. No podemos desviarlo de su fin. Y como ese es el fin, no se puede desviar, no se puede cambiar, no se puede disminuir. El fin siempre va a ser social, porque es para la gente, ¿sí? Para la gente. Entonces el derecho agrario es social, está en el área social del derecho, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Eso, como les digo, ya lo habíamos platicado en la clase anterior, lo recapitulo nuevamente. Y empezamos con la actividad agraria. Ya sabemos qué es derecho agrario, ya sabemos qué es la agricultura, el derecho agrario, su naturaleza jurídica. Pero ¿qué comprende? ¿Qué es la actividad agraria? Bueno, la actividad agraria se comprende de las fuerzas productivas, ¿sí? Y es que es el hombre y todos los instrumentos de producción que trabajan la tierra, ¿sí? Esa es la fuerza productiva, lo que sirve para trabajar la tierra. Sin la persona, sin el ser humano, sin la persona individual, no se puede trabajar la tierra, ¿sí? Claro, ustedes dirán, bueno, hoy en día las tecnologías ya no se necesitan casi que, pues, agricultores, personas que trabajen la tierra. Sí, eso es innegable, realmente es innegable. Cada vez la tecnología ha ido avanzando más y más y más y entre más avanza, más obsoletos nos estamos volviendo los seres humanos y por ende todas las profesiones que tenemos, ¿verdad? Los médicos, los abogados, los ingenieros, los arquitectos y, ¿verdad? Todos los psicólogos. Es increíble cómo está avanzando el tema de la tecnología a nivel general en todos los aspectos. Obviamente dentro de estos aspectos se engloba el tema de la agricultura.
Hoy vemos grandes maquinarias. Antes el riego las personas lo hacían, el riego de las plantaciones, las personas lo hacían. Hoy son grandes máquinas, gigantes máquinas que riegan cantidades enormes de tierra. Ya no se necesita, tal vez antes para regar esa cantidad de un latifundio, se necesitaban 50 personas. Hoy solo se necesita una o dos que estén controlando la máquina o que la programen. Imagínense, de 50 pasamos a una o dos personas. Sin embargo, es innegable, al menos hasta el día de hoy, tal vez en un futuro, la forma de enseñar va a ser diferente porque ya no, la fuerza productiva ya no va a comprender del hombre, sino solo de los instrumentos y las máquinas de producción, pero hasta el día de hoy, todavía el ser humano, más que todo en el tema agrario, todavía tiene que ver, ¿sí? Todavía está bastante involucrado en el tema agrario. Permítanme ustedes, permítanme un momento que se me había olvidado hacer un... Disculpen. Que tengo que mandar la clase a coordinación para que ellos se meten a ver que todos los docentes que estamos en línea estemos impartiendo la clase. Se me había olvidado. Pero bueno, entonces, como les mencionaba, conforme van avanzando las tecnologías, cada vez se necesita menos del ser humano. Sin embargo, en el tema de la agricultura, todavía es indispensable la participación de las personas, ¿sí? Es bastante importante aún. Sin embargo, el tema de las fuerzas productivas no solo es la persona, sino también los instrumentos que utiliza esta para trabajar la tierra, ¿sí? Al pensar en instrumentos se nos viene a la mente el tema de las piochas, las palas, etcétera, ¿verdad? Y sí, claro, pues obviamente son instrumentos que le sirven al agricultor. Sin embargo, en esto también ya tenemos, no es que podemos, ya tenemos que meter las grandes maquinarias, ¿sí? Las máquinas. Las máquinas son instrumentos de producción bastante útiles hoy en día. Entonces, de eso se trata la fuerza productiva. El ser humano, sin el ser humano no se puede trabajar la tierra hasta el día de hoy, y de los instrumentos de producción, ¿sí? Que comprenden todos los instrumentos manuales y los instrumentos mecánicos. Y también la actividad agraria, de esta se desprende o se comprende también la relación, las relaciones de producción, que son los vínculos que se establecen en la actividad productiva de la tierra, los cuales generan una actividad económica, ¿sí? Entonces, al final, nosotros terminamos de trabajar la tierra y ¿qué es lo que procede? Realizar esas actividades derivadas de la producción, las actividades económicas, que al final de cuentas ese es el principal objetivo, ¿verdad? Subsistir, y la subsistencia no es solo alimentarse, sino también tener oportunidad económica de ir creciendo, y esto se hace a través de la tierra, ¿sí? De estas operaciones económicas que se trabajan en la tierra. Entonces, esas son las actividades agrarias, las fuerzas productivas y las relaciones de producción que derivan de esta agricultura, ¿sí? Ahora bien, vamos a platicar del tema de los elementos activos del derecho agrario. Bueno, aquí les volví a poner un poquito para hacer remembranza, ya fue lo que vimos en las primeras pestañas de la clase, que nos referimos al tema agrario, todo lo que tenga relación con la tierra, el campo y la agricultura, ¿sí? Entonces, entendiendo este sentir, los elementos del derecho agrario son los trabajadores o agricultores. Sin estos, sin los trabajadores o agricultores, no se puede llevar a cabo esa actividad agrícola, ¿sí? Como les digo, hasta el día de hoy, Dios sabrá en un futuro cómo se va a enseñar este tipo de situaciones conforme la tecnología vaya avanzando. Tal vez aspectos como este vayan cambiando y evolucionando y acoplándose a la situación de la sociedad en ese momento. Recuerden que el derecho es bien cambiante, el derecho es una ciencia cambiante. Es por eso que un abogado que se gradúa y no se empapa, no se actualiza, no lee, al final deja de ser abogado, solo el título tiene, más no la práctica y el conocimiento. ¿Por qué? Porque el derecho es una ciencia cambiante.
Lo vemos aquí con las tecnologías, lo vemos en este tema de la agricultura, que poco a poco el tema de las tecnologías, las máquinas van supliendo el trabajo del ser humano. Sin embargo, hasta el día de hoy, como les mencionaba, sigue siendo un elemento primordial las personas porque son las que trabajan la tierra, ¿sí? Por ejemplo, en países como el nuestro, que si bien ya hay tecnologías muy avanzadas, lo vemos en países como Estados Unidos, por ejemplo, China, pero en países como Guatemala vemos todavía que es vital el trabajo que realizan las personas como agricultores, ¿sí? Entonces es un elemento activo del derecho agrario, los agricultores o trabajadores que laboran la tierra, ¿sí? También el campo, podemos tener trabajadores, agricultores con las herramientas necesarias, pero si no tenemos dónde trabajar, dónde cosechar, pues de balde no sirve, ¿sí? Entonces, otro elemento activo importante que tiene que ver con el derecho agrario es el campo, ¿sí? La tierra, la extensión de tierra, ¿ya? De esta, obviamente, está lo físico y se deriva la cosecha como tal que se realiza. Sin embargo, ya al tener la tierra, al tener la porción de tierra, inmediatamente ahí ya hay situaciones o temas jurídicas que tratar, ¿sí? Los linderos, la rectificación de área y derivan un montón de situaciones, la copropiedad, un montón de situaciones que derivan ya propiamente de la tierra. Al tener una porción de tierra, ya entramos inmediatamente a un tema jurídico. Entonces es un elemento activo del derecho agrario, la tierra. Y los instrumentos, ¿verdad? Los instrumentos que nos sirven para trabajar la tierra. Instrumentos manuales y mecánicos. Todo lo que le sirva al agricultor para trabajar la tierra. Esos tres son los elementos activos del derecho agrario. Sin estos tres elementos, o si no existe uno de estos tres elementos, no existe el derecho agrario. Pongámonos un ejemplo. La legislación agraria va bastante, ya lo vamos a ver en la próxima clase, de la relación que tiene principalmente con el derecho civil y el derecho laboral. Si no existe la tierra, ¿qué va a regular el derecho agrario? Si no hay tierra, ¿cómo se va a aplicar el derecho agrario si no hay tierra? ¿Qué se va a aplicar? Sí, si ya definimos anteriormente qué es la relación, bueno, todo lo que vimos de las normas jurídicas, principios, doctrinas, etcétera, que regulan la relación entre las personas y la tenencia, la explotación, el uso de la tierra. Si no hay tierra, no hay derecho agrario. Tampoco si no hay personas, no hay derecho agrario, porque al final el derecho agrario busca proteger a quienes, a las personas que realizan las labores de un agricultor. Sin personas, sin agricultores, tampoco existe el derecho agrario. ¿Qué va a proteger? ¿Qué va a tutelar el derecho agrario? Entonces, por eso es que son elementos, son pilares. Si cae un pilar, se cae el techo, ¿sí? El techo está sobre esos pilares. Cae un pilar, se cae todo el techo, ¿sí? Entonces se necesita para tener esa estabilidad jurídica que existan y se mantengan y se protejan, se tutelen los tres pilares que conforman los elementos activos del derecho agrario. Entonces, se dice también que el derecho agrario es un derecho sostenible. ¿Por qué es un derecho sostenible? No crean que el derecho sostenible es otra área del derecho. No. El derecho agrario se dice que es un derecho sostenible ya que promueve el desarrollo humano, brinda herramientas jurídicas, técnicas y elementales para que las personas puedan satisfacer sus necesidades. ¿Sí? Entonces, garantiza el crecimiento económico y social de los estados, busca garantizar la estabilidad social y económica de las futuras generaciones. El derecho agrario lo que busca es un crecimiento económico, ¿sí? El desarrollo humano. ¿Cómo se puede dar este desarrollo humano? A través de una economía estable, ¿sí? Una economía competitiva, una buena economía. Parte importante en países como Guatemala de tener un desarrollo humano que deriva de una buena situación económica en el país es el derecho agrario, el tema agrario, ¿sí?
Si existe un buen marco jurídico que tutele el derecho agrario, al tener marco jurídico, no solo me refiero a normas, a leyes, no, también a instituciones que lo regulen, lo protegen, que ya lo vimos en la clase, en la primer clase, que lamentablemente Guatemala tiene ese talón de Aquiles hoy por hoy, ¿verdad? El tema de las instituciones que protegen el derecho agrario. Pero si se tiene ese marco jurídico general, ¿sí? Sólido, como un caparazón de tortuga, es duro de penetrar, entonces da como resultado el desarrollo humano porque promueve la economía, el derecho agrario promueve la economía, busca que la persona a través de la agricultura obtenga beneficios económicos, ¿sí? Al obtener beneficios económicos se genera una estabilidad económica, una estabilidad laboral también, ¿ya? Y al existir esos aspectos, ayuda a la economía nacional y crea un desarrollo humano. Es por eso que se dice que el derecho agrario es un derecho sostenible, porque aporta a la economía y aporta al desarrollo social, ¿sí? Y obviamente a través del derecho agrario es una actividad que se hereda en generación, ¿sí? No es de que fallezca la persona, agricultor, y ahí ya no se cosecha más la tierra. No, eso se va de generación en generación, en generación, en generación. ¿Sí? Miremos el ejemplo de que desde los nómadas, de los primeros seres humanos, existe el tema agrario hasta hoy en día. Y desde esos miles de años hasta hoy en día es como el ser humano ha subsistido. ¿Sí? De ahí comemos, de ahí vivimos. No hay otra forma, ¿verdad? No hay otra forma realmente que trabajando la tierra. No la hay. Entonces, al final, crea ese incentivo económico el tema del derecho agrario, volviéndolo un derecho sostenible. ¿Tienen alguna duda hasta aquí o todo va bien, todo va claro? Todo claro, licenciado, gracias. Muy bien. Todo bien, Lick. Súper, gracias. Hoy sí vamos bien, ya vamos a terminar. Entonces, cabalmente, miren, cabal era la última viñeta. Yo lo que quiero que entiendan con ustedes con el derecho agrario es que sí, en Guatemala existe un marco jurídico, existen leyes, existen normas, existe jurisprudencia, ha existido pues doctrina. Es imposible que no exista doctrina al ser parte del derecho agrario o el tema agrario de la historia del ser humano, ¿sí? Pero a través de estas situaciones, por ejemplo, donde yo termino que es un derecho sostenible, yo sí quiero que entiendan la importancia que tiene el derecho agrario en una sociedad y lamentablemente lo que conlleva no tener instituciones fuertes como la Secretaría de Asuntos Agrarios, que ya no existe, que regulen estos temas, ¿sí? Hoy por hoy, en el tema de la tierra, muy probablemente se da un gran abuso al no tener ninguna institución que lo regule. Hablamos de la primera clase del tema del registro de información catastral, ¿verdad? Que establece límites y colindancias en cada uno. De eso se trata el catastro, ¿verdad? Sin embargo, vamos muy, muy lento en ese tema, lamentablemente, por diversas situaciones. Guatemala no lleva ni el 50% del país catastrado. Al tener un catastro genera también un incentivo a la economía, ¿sí? Tener un país catastrado, ¿sí? Con delimitaciones legalmente establecidas. Sin embargo, esto genera cierta inseguridad jurídica, no tener un país así, no digamos que ya ni siquiera existe una secretaría que vea temas agrarios como tal. Hay instituciones como Fontierras, el Ministerio de Agricultura, la Universidad de San Carlos también tiene programas a través de sus unidades académicas, sus facultades, etcétera. Pero al final, estas deberían de ser como de un apoyo a una institución que vele propiamente por el tema agrario, no que se encarguen del tema agrario. Todas tienen relación, ¿sí? Todas tienen relación, pero al final de cuentas no es la que debería de ser la primordial, la más importante, esa ya no existe.
Entonces, tenemos que entender como estudiantes del derecho, estudiosos del derecho, futuros profesionales, como les mencioné en la clase anterior, muchos de ustedes, pues, espero yo en Dios que logren triunfar bastante y sean grandes abogados, abogadas, diputados, presidentes, uno nunca sabe, ¿verdad? Jueces. Y si no entienden este tema, no entienden la importancia para el país que este tema se convierta de importancia, sea regulado propiamente, se aplique su legislación y se creen instituciones que lo protejan, no va a haber un crecimiento económico en Guatemala como podría darse si existe esta tutela correcta del derecho agrario, ¿sí? Entonces, es bien importante que ustedes entiendan y pongan atención en esto, lo que puede causar a beneficio del país la correcta aplicación del derecho agrario y lo que éste puede conllevar, ¿sí? No es solo que ustedes se imaginen a alguien trabajando la tierra, de ahí crezcan zanahorias, papas y la venden y ahí murió el derecho agrario. No, no es así, no es así. Es un derecho que va evolucionando al igual que todos los derechos, es cambiante. eh, y tenemos que ir acoplándonos conforme la sociedad va cambiando, va avanzando, ¿sí? Posiblemente, uno nunca sabe, el derecho agrario se convierte en un derecho muy importante en un futuro en la sociedad, puede ser que no, porque como les mencioné con anterioridad, parte de los elementos del derecho agrario son las personas. Y si al final con la tecnología, estas personas son suplantadas por esta tecnología, por estas máquinas, y ya las personas no trabajan la tierra, va a cambiar totalmente la forma de aplicar el derecho agrario, porque caería uno de sus pilares fundamentales. Puede ser que el derecho agrario se fusione con otro derecho, o otro derecho se fusione con el derecho agrario, para robustecerlo jurídicamente al dejarlo sin uno de sus pilares, que son las personas. Eh, digamos eso a nivel mundial, porque el derecho agrario, como les comenté, es reconocido a nivel internacional, no solo está aquí en Guatemala, sino que es un derecho también reconocido. Pero en Guatemala propiamente pienso yo que estamos aún un poco lejos de esa situación, ¿verdad? Estamos un poco lejos aún de que se suplante alguno de los pilares, de los elementos principales del derecho agrario. Es por eso que mientras se pueda explotar lo que puede darnos el derecho agrario si se aplica de manera correcta y responsable y entendemos el principio y lo que esto puede llegar a lograr, vamos a vamos a avanzar, va a ser un poco un grano de arena que vamos a nosotros dar en el desarrollo social y económico del país. Entonces, la otra clase ya, pues ya nos toca presencial, como les comenté, según las fechas que nos pasaron, solo nos quedan 2 semanas. Ya la otra clase vamos a ver cómo se relaciona el derecho agrario con otras áreas del derecho y otras situaciones ahí conforme al programa. Antes de terminar, ¿tienen alguna duda, algún aporte o algún comentario? Por el momento no, Todo bien, gracias. Lick. Ahí veo, vamos a dejar de compartir pantalla, permita. Vamos primero con Diego Bautista. Licenciado, buenas tardes. Una pregunta con respecto al derecho sostenible con el derecho agrario, así hablando específicamente en Guatemala, en algún futuro se podrá ver afectado la relación del derecho agrario con el medio ambiente y la erosión de los suelos, ¿El medio ambiente y? la erosión de los suelos, propiamente hablando en Guatemala, y por cómo está evolucionando el medio ambiente, bueno, en todo el mundo. Sí, miren, realmente es por eso que el curso se llama Derecho Agrario y Ambiental. No es un solo derecho, ¿verdad? No es derecho agrario y ambiental como tal, uno solo. Está el derecho agrario y está el derecho ambiental. Son diferentes, pero obviamente por lógicas razones se unifican en el programa porque tienen mucha relación entre sí, ¿sí? Al final de cuentas, recuérdense que la tierra
que estamos viendo en el derecho agrario es un recurso natural. Trata mucho con el tema de la naturaleza. Tiene que ver también mucho con el tema ambiental, ¿ya? Si hay mucha lluvia o hay más lluvia de la que se espera en las épocas de cosecha, mata la cosecha. Si no hay lluvia, no hay cosecha, ¿ya? Y al final de cuentas, todo termina en nosotros, ¿ya? El tema agrario, el principal, ya lo vimos, uno de sus principales elementos es la persona, el agricultor, ¿ya? Nosotros somos los encargados de llevar a cabo el derecho agrario. Y el tema ambiental también, sí tiene mucho que ver con el ser humano, con nuestros comportamientos, ¿ya? Entonces sí, mi estimado, sí va ligado y sí afecta directamente también el tema, ¿verdad? Eh, Paola Rodríguez. Buenas tardes, Lick. Solo tal vez como comentario del tema de la importancia, ¿verdad? De la intervención de los gobiernos locales con el tema del catastro, porque básicamente esto debería de ser de lo local o de lo municipal a lo nacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un tema que sí directamente afecta pues a los municipios. Si lo vemos desde el punto de vista de los planes de ordenamiento territorial, pues va afectando eso, ¿verdad? Porque ni siquiera tienen un adecuado, como usted decía, un adecuado catastro. Por ende, no pueden hacer cobros de UCI, licencias de construcción. O sea, hay muchas cuestiones que van enfocadas también a eso. Y digamos que cuando hacen el tema de los planes de ordenamiento territorial, no van bien enfocados, ¿verdad? Porque no pueden crear políticas si no saben ni siquiera cuál es el uso de la tierra, el uso correcto de la tierra, no saben cuánto es la medida. Y por ahí estaba platicando yo con una persona que, por ejemplo, en el caso de los pueblos, ¿verdad? Que son fincas, ¿verdad? Que no están ni siquiera desmembradas, porque incluso se las trasladan únicamente con una escritura pública, no están en el registro de la propiedad. Y de la misma manera lo hacen, por ejemplo, con las propiedades, por ejemplo, que están cerca de la playa, ¿verdad? Que tal vez eso no va en función de la agricultura, pero sí de la tierra, ¿verdad? Del uso de la tierra. Sí. Que están igual con una escritura y que tengo entendido yo que son 30 años que el Estado les da un arrendamiento y que pagan 800 quetzales al año nada más, ¿verdad? Y Sí. todo eso, pues, siempre va en función del tema de la tierra, ¿verdad? Únicamente. Sí, miren, realmente en el dato exacto no lo tengo de cuántas municipalidades tienen catastro. Hay municipalidades que tienen su propio catastro municipal. La de Guatemala tiene, desconozco si, bueno, cuántas o cuáles son las que tienen, pero obviamente no son todas, ¿verdad? No son todas, son muy pocas las que manejan un catastro municipal y se da este tipo de situaciones que al final derivan en abusos y corrupción, ¿sí? En abusos de la tierra, en violentación o vulneración de los derechos de las personas, porque no existe al final un documento fehaciente que haga constar la situación jurídica de la tierra, ¿ya? Entonces causa bastante detrimento a las personas, al medio ambiente. Sí, este tema es así precisamente. Todas las personas que tienen casa en el puerto, cerca, cabal ahí en la playa, no son propiedad de ellos, sino que se lo arrendan al Estado, es propiedad estatal, ¿ya? Incluso hay casos en donde ilegalmente sí se le ha dado la propiedad a las personas. Imagínense, a ese nivel hemos llegado que no debería de ser así, pues, y además el arrendamiento que se da es un arrendamiento muy, muy, muy bajo para el costo que tiene la tierra o debería de tener la tierra, ¿verdad? Recordemos que al final todas estas legislaciones son legislaciones antiguas. Guatemala tiene un cuerpo legal, así, digamos, a nivel general, de todas las áreas del derecho. Miren ustedes, hay una cantidad de leyes que Guatemala tiene. Increíble, increíble. Son cientos y cientos de leyes. Somos un país, o sea, falta de ley no tenemos. De que algo no esté regulado, muy raro, porque realmente Guatemala sí tiene todo bien regulado. El tema es de que todo es, o la mayoría, digamos, las leyes más fuertes que tiene el país, como el Código de Trabajo, el Código Civil, Procesal Civil, Penal,
son cuerpos jurídicos muy antiguos, no se han reformado, las reformas cuestan bastante. Imagínense reformar, porque en teoría de eso se trata, porque el derecho es cambiante. El derecho cambia conforme a la situación social de las personas, ¿sí? Tenemos que irnos, el derecho se tiene que ir acoplando a esa realidad social. Y el derecho, al decir uno que se tiene que ir acoplando, obviamente se tiene que ir reformando las leyes, acoplándose las leyes, ¿ya? Em, Lamentablemente, pues sí, vemos hoy que estas situaciones de arrendamiento, las multas, etcétera, todos que se hacen, sí son muy, pues, bastante antiguas, entonces los costos obviamente van variando, a veces nos da risa ese tipo de costos, pero así era antes, pues antes era un precio justo, hoy por hoy no lo es, pero nunca se hace por reformar este tipo de cuerpos jurídicos y acoplarlos a nuestra realidad social, y entonces lo que causa son abusos, porque al una ley, digamos, obviamente las leyes en Guatemala no son pétreas, se pueden reformar, ¿sí? No son pétreas, pero parecen que son pétreas, que no se reforman, porque no se reforman, no se cambian, ¿sí? Entonces, al no cambiarse y la sociedad ir evolucionando, ir cambiando, entonces da nuevas formas, ¿sí? Da nuevos métodos en que la gente puede evitarlas, puede saltarse la barra, ¿sí? Puede pasar alrededor de la ley, porque la ley está desactualizada. Casi que algunas leyes ya son obsoletas, son derecho vigente no positivo, no se aplican. Sí, porque no se actualizan las leyes. Entonces sí causa bastante, pues, complicación y dentro de esas leyes que no se eh, reforman, no se acoplan, no se actualizan, están las del tema agrario, ¿verdad? Entonces sí, realmente en Guatemala tenemos un serio problema con el tema de la tierra como tal. No somos un país, como les mencionaba, que tenga un catastro. Y las municipalidades si tienen catastro, ya se imaginan ustedes, pues lo dejo a especulación, ¿verdad? No me consta absolutamente nada, pero lamentablemente por las situaciones que hemos vivido y hemos visto en Guatemala, puede prestarse a muchos actos de corrupción, ¿verdad? Tristemente, porque como les digo, la tierra es vital para la economía de un país y obviamente quien tiene más tierra tiene más poder económico, adquisitivo y, ¿verdad? Se va haciendo todo este tipo de situaciones. Es por eso que es vital aprender todo el tema de legislación de la tierra. Lo vemos en agrario, lo vemos un poco en ambiental y ustedes lo ven en civil. Entonces, préstenle bastante atención y la importancia de vida. Entonces, bueno, si no, gracias a las compañeras y compañeros que participó. eh, Hoy sí les cumplí y no me extendí tanto como la vez pasada, que hasta me pasé de los minutos de la hora y media. Entonces, primeramente Dios, nos vemos la otra semana ya presencial en la universidad, ¿verdad? En el fin de semana espero yo subir las clases, las presentaciones. Les quiero Gracias, subirla Licenciada. todas juntas, la clase 1, 2, 3 y hoy la 4. Se las voy a subir ahí al Classroom para que las tengan, ¿sí? Clases como hoy sí van un poquito más desarrolladas, pero clases como las que vimos anteriormente, solo les pongo los puntos más importantes porque es más de desarrollo, pues no se puede decir todo lo que uno dice en la clase en una presentación, es imposible. Entonces le pongo los puntos más importantes, sin embargo, la clase como hoy, se pudieron ustedes dar cuenta, está un poquito más desarrollada en las presentaciones por la importancia que es de la clase de hoy, ¿verdad? Entonces espero subírselas a Classroom para que las tengan y ya, pues eso es material de estudio. Cualquier cosa siempre nos estamos comunicando, ya sea a través de esa plataforma, yo les doy anuncios o ustedes también pueden publicar en las plataformas, en los comentarios, yo estoy pendiente de los comentarios, si hay alguna duda, etcétera. Entonces, pues nos estamos platicando, muchos éxitos en sí, Roxanda. Buenas noches. Solamente para agradecerle el apoyo del material y sobre todo la explicación, porque realmente es bastante entendible y pues eso, muchas gracias. Ah, no, a la orden, no hay pena, es mi trabajo.
Entonces, bueno, fue un gusto compartir otra clase con ustedes. Nos vemos primeramente Dios ya en la universidad la próxima semana. Que terminen bien sus clases del día de hoy y igualmente su semana, ¿verdad? Nos vemos. Feliz Gracias, noche, licenciado. licenciado. Feliz noche, licenciado. Licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Noche.